Crítica de los saberes, análisis de la expresión, una experiencia de trabajo, apuntes sobre el problema del perfil del espacio. Vamos a comenzar por un análisis de la expresión. Esto me parece útil. Ya se cumplen 20 años, más de 20 años, del inicio del espacio de crítica de los saberes. Y en general he percibido que hay una cuestión del perfil del espacio en conversación con varios docentes. En algunos casos el curso de filosofía tiende como a absorberlo al curso de crítica de los saberes, en dos sentidos. En un sentido a veces metodológico, cuesta como perfilar el espacio de crítica de los saberes metodológicamente con respecto al curso de filosofía, y en otros casos también en cuanto a los contenidos. Así que bueno, empecemos por un análisis de la expresión, que la etimología nunca viene mal, del latín criticus, que a su vez deriva del griego kritikos, capaz de discernir. Remite lejanamente a un uso agrícola, a un verbo antiguo de origen indoeuropeo, krinein, la acción de cribar o separar el grano, como refleja la conocida metáfora del Evangelio, separar la paja del trigo. Aquí la función crítica como una forma de evaluación o de mantener cierta tensión con respecto al uso que hacemos del pensamiento. En ese sentido, función crítica siempre fue un interés del espacio de crítica a los saberes, función crítica, y más todavía, se mencionaba la función filosófica como un área que excede a la filosofía tomada en sentido académico. Así que función crítica, función filosófica, es como un marco en el cual se ha tratado de instalar este espacio llamado crítica de los saberes. Así que bueno, para la función crítica o función filosófica vamos a concentrarnos en dos referencias. En el primer caso, Matthew Lipman, en su obra, es una obra que yo suelo utilizar en los cursos de crítica de los saberes al principio, Pensamiento complejo y educación. Esto está, el texto que yo utilizo es de Madrid, Ediciones de la Torre, 2014. En el capítulo 1, yo trabajo mucho eso con los cursos de tercer año, al principio del curso. En el capítulo 1 destaca el vínculo del pensamiento crítico con el juicio. Este facilita o favorece el juicio porque primero se basa en criterios. Y ahí es interesante explorar la raíz etimológica común de crítica y criterios. E incluso el autor menciona que en la función crítica siempre hay una apelación a algún tipo de criterio, incluso introduce unas categorías que me parecen interesantes, que son los meta y los mega criterios. Porque, por ejemplo, en una situación de aprendizaje, el docente puede entregar una evaluación con unas anotaciones. En ese sentido, tiene que haber basado, apoyándose en alguna rúbrica o en su propia experiencia, por ejemplo, remitir a ciertos criterios que implican, digamos, la evaluación de esa producción. Por ejemplo, digamos que es una producción escrita, el típico escrito. Entonces, el docente utiliza unos ciertos criterios para hacer esa devolución, anotaciones, en un diálogo con el estudiante. A veces, en ese sentido, la rúbrica puede ser muy útil. Sin embargo, esos criterios están enmarcados en toda una jerarquización. Es importante poder exponer o incluso hacer
de esa temática una discusión, lo que es muy correspondiente con un espacio filosófico o de función filosófica. Entonces, esos criterios pueden ir conectados con metacriterios. En el caso de una evaluación docente, también hay criterios que son superiores en el sentido de, bueno, la equidad, el profesionalismo del docente en el momento de evaluar. Y luego hay mega criterios, según Lippmann, como que de alguna manera todos los criterios que solemos utilizar dependen de grandes o mega criterios, como son, por ejemplo, la veracidad, el principios éticos también, de beneficencia con respecto al prójimo, al otro, a la otra persona, incluso como un mega criterio máximo en la cuestión del sentido. Bueno, y después, ¿qué es? Que la función crítica es que es autocorrectiva y que es sensible al contexto. Eso me parece interesante. El pensamiento crítico es autocorrectivo en el sentido de que para poder ser tiene que tener esa capacidad de volver sobre sí mismo y de someterse en diálogo a cualquier nivel, someterse a esa tarea de la autocrítica, por ejemplo, ¿no? Es autocorrectivo y tiene que tener hasta si se quiere, una ética en el camino de la autocorrección, y eso habilita diálogo, habilita otros espacios y es sensible al contexto. Esto es también porque nunca es algo puramente mecánico. No se aplican los criterios de manera automática, sino que siempre estamos sensibilizados o nos remitimos a algún contexto. La otra referencia es a Jürgen Habermas, en un artículo, precioso artículo en la revista Teorema 1981, donde él se refiere a la filosofía como guarda, vigilante e intérprete. Creo que para un espacio de crítica a los saberes es una referencia muy útil. En ese artículo, Habermas se pregunta si eso debe ser la filosofía el fundamento de todos los otros saberes. Ahí él realiza un ajuste crítico a la función, todo el andamiaje que tanto preocupó a Kant genuinamente en la ilustración, acerca de, bueno, poder mostrar la conexión de la filosofía con cualquier área de saber, pero en una relación prácticamente de condición de posibilidad. Es decir, para que exista cualquier área o rama del saber, tiene que existir una rama filosófica que la fundamente. Y entonces eso obviamente en la llamada posmodernidad necesariamente requería una relectura. En ese sentido, él dice que para nuestra propia época, si bien Habermas es de alguna manera un defensor de los procesos de la modernidad, pero para nuestra época difícilmente pueda la filosofía instalarse desde ese lugar. Entonces, ¿cuál es su función? La función crítica en ese caso nos remite a una doble función de guardia, de vigilia, vigilante. La filosofía, como es, ahí en la imagen se ve el búho de Minerva, ¿no? Una metáfora que tanto gustó a Hegel, esa cuestión de la vigilia, de la vigilancia, cuando todos duermen, de alguna manera se siente motivada la filosofía a ser como el búho de Minerva, ¿no? La cuestión de la vigilancia, pero no la supervisión, no en una, digamos, una relación, digamos, de dependencia, porque si no volveríamos al punto de partida, sino que en una cuestión de estado de vigilia, de atención sobre el uso
de algo que nos compete a todos, que es la racionalidad y la capacidad de diálogo. Y en ese sentido también aparece el otro aspecto, ¿no? El de ser intérprete. Y ahí en los saberes, aparecen muchas veces en el contexto, en el entramado social, justamente eso, que es un entramado. Y aparecen desagregados, aparecen muchas veces aislados entre sí. Entonces, la función filosófica también puede operar como intérprete, favoreciendo esos encuentros, favoreciendo esos diálogos. El espacio crítico de los saberes muy bien puede encontrar perfil en esas funciones, en esas dos funciones, ¿no? En la función de la guardia, del estar en guardia, la actitud de vigilia, y una predisposición a ser intérprete, a ser favorecedora de diálogos entre las distintas disciplinas, pero yo iría más allá incluso, porque de hecho en mis cursos lo hago bastante más allá de lo que son las disciplinas acreditadas en el mundo académico. Me parece que incluso hasta se puede ir bastante más allá, hacia áreas o aspectos que jamás entran en una clase, en una clase de educación formal. Saberes, tradiciones que quedan como marginales, parecería que no pueden ofrecer mucho porque de alguna manera los espacios de educación formal se han vuelto canónicos en muchos sentidos, y yo creo que también es una oportunidad para el espacio de crítica a los saberes, darles voz. De hecho, es una manera también de acercarnos a las sensibilidades de las poblaciones con las que nosotros trabajamos. Y yo me he encontrado grandes y gratas sorpresas, porque la población viene con intereses, saberes, y sus familiares tienen contactos, se comprometen. Entonces, traerlos a la clase no implica de ninguna manera habilitarlos sin más, sino que también es una oportunidad para hacer las preguntas correctas y ponerlos en diálogo con, sí, esos saberes más acreditados, o la función filosófica misma con toda su exigencia y su actitud vigilante. Desde el punto de vista de un ajuste crítico a esa idea moderna, muy kantiana, de que de alguna manera la función de la filosofía era como ser el fundamento de cada rama científica, incluso la condición de posibilidad de cualquier saber en sentido amplio, ¿no? Y bueno, en nuestra época obviamente eso necesita de una reflexión crítica, y él hace como un ajuste a esa pretensión moderna de que la filosofía es habilitante, o que da como la condición de posibilidad de cualquier otro saber. Es difícil sostener la función de la filosofía desde ese lugar. En nuestros días es bastante claro eso, ¿no? Y entonces él plantea como un cambio de rol, un cambio de función hacia una función que sería de guardia, de estar como en guardia, o vigilante, vigilia. Ahí yo puse el búho de Minerva, ¿no? En una imagen muy antigua, muy linda, y la moneda de Atenas, el búho de Minerva, y también muy explotado por Hegel, ¿no? Esa función de la filosofía era como la vigilia, como el estar atento, esa función de vigilia, de vigilante, pero no vigilante en el sentido ¿se entiende? No en el sentido, digamos, disciplinario, porque si no volveríamos al principio, ¿no? Nos plantearíamos que nosotros, como profesionales o habitantes de esa tradición filosófica, siempre desde un lugar, desde la condición de posibilidad de otros saberes. Pero la cuestión de la vigilia como una función compartida con otros, ¿no? Y también como intérprete. Eso me parece, todas estas conexiones me parecen interesantes llevarlas al espacio de crítica a los saberes,
Entonces yo he trabajado, ahí hay una experiencia de aula, he trabajado un poco con los estudiantes, fui creando estas nociones de creencia, conocimiento y sabiduría. Y en la creencia, junto con los estudiantes, esto realmente sale prácticamente de la pizarra, esto que estoy poniendo acá, ¿no? Y en la creencia, bueno, como que tendían a ubicarla como más subjetiva personal, aunque tiene un origen social colectivo, pero que remarcaban que implica un salto, un acto particular de fe. Y para cubrir lo que se reconoce como un importante margen de error e incertidumbre, ¿no? Y luego un conocimiento tienden a fijarlo como algo que ya está, o sea, que ya está justificado. Y entonces ahí yo aprovecho la definición tripartita del conocimiento como creencia verdadera justificada para trabajar con los estudiantes. El conocimiento es creencia. De alguna manera se entiende que para una época está como validado, justificado, pero nunca deja de ser creencia. Esto en un sentido dialógico, ¿no? No lo trabajo como un punto de llegada a esta definición, sino en un sentido dialógico y que me permita este juego entre creencia y conocimiento. Y luego habilito un poco el concepto de sabiduría, a ver con qué lo conectan, y en general siempre lo terminan conectando con conocimiento, creencia, pero vinculados principalmente con la vida, con el saber vivir. De hecho, incluso la filosofía occidental ha tenido como más compromiso con la cuestión del conocimiento, no tanto con la sabiduría. Si nosotros nos comparamos con filosofías no occidentales, vemos que la sabiduría tiene un peso importante y es como una condición que nunca se pierde, esa conexión con la vida, con el saber vivir. Y luego voy construyendo con ellos, a partir de esto, el concepto de saberes en sentido muy amplio. Y entonces acá, para ir finalizando, este es el proyecto que estoy haciendo, por ejemplo, y que acabo de terminar este año, con tercero, ¿no? Exposiciones en equipos de 4 integrantes, y la pregunta es, ¿qué saberes circulan entre nosotros? Y acá, esto lo podemos dialogar. Porque yo me pregunto, ¿qué debe entrar en una clase, ¿no? En un aula, en un espacio de educación formal? ¿Qué puede entrar, qué no puede entrar? Yo les planteo esto. Ellos fueron seleccionando un caso de religiones monoteístas, un caso de religiones orientales no teístas, un caso de religiones afroamericanas, que sean, por ejemplo, donde el concepto de sincretismo esté muy presente, un caso de técnica de adivinación, y ahí ya eso lo podemos discutir, pero el resultado fue bien interesante. Un caso de terapéutica no científica, por ejemplo, tipo Reiki, constelaciones familiares, codificación. Un caso de arte marcial, pero insisto en que sea con fundamentos filosóficos religiosos. Una disciplina artística, ahí eso no llegamos a concretarlo, pero lo puse con signo de pregunta. Una forma de espiritualidad posmoderna, por citar el mindfulness. Es una meditación. Sí. Un área científica de desarrollo, por ejemplo, la neurociencia u otros que puedan surgir, ¿no? Entonces la cuestión era, ¿cómo podíamos nosotros traer digamos, estos saberes que jamás pasan por un aula en educación formal, cómo podíamos traerlo y ejercer esa función entre dialogante, vigilante, intérprete? Y entonces les pido lo siguiente, una definición sintética del caso a presentar y un repertorio de creencias principales, la dimensión práctica, aplicaciones a la vida de las personas, y aquí empezaríamos a trabajar sobre la función filosófica, la función crítica. ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué se propone? ¿En qué basa su pretensión de validez? Y ahí ya se pone interesante. Incluso lo acabamos de terminar el proyecto, ¿no? Cómo ellos, incluso usando a veces herramientas de IA, cómo se planteaban la cuestión de la validez y desde dónde podían rastrear cómo ese pensamiento que circula entre la sociedad, que tiene su presencia, sí, cómo defienden su validez y qué valoración hace el equipo, fortalezas y debilidades de ese saber que les tocó. Y bueno, esto lo voy a dejar para otra vez, pero como redondeando, fue una experiencia interesante
De hecho, una chica, un bandista, llevó a la clase parte de sus ornamentos. Llevó unas medallas, y otro chico que hace karate también explicó fundamentos filosóficos y se establece como un diálogo bien interesante. Me parece que de alguna manera es una forma de responder a la cuestión del perfil. Luego yo tenía para compartir además una cuestión más hacia la interdisciplinariedad, porque eso es un proyecto que voy a desarrollar en la segunda parte del año, con literatura y con metodología en tercero. Y lo que vamos a hacer es, pero muy rápido, son novelas utópicas y distópicas, y lo que vamos a hacer es que los equipos traten de llegar a una instalación. Vamos a tratar de sacarlo del aula y llevarlo a los pasillos del liceo, que hagan una instalación donde, bueno, reflejen el mundo de la novela utópica o distópica y como que aterricen o pasen por su experiencia qué hay de su propio mundo en ese mundo, y que eso termine en una instalación, sobre todo con el aporte de la profesora de metodología. Eso también para la cuestión de la interdisciplinaridad. Bueno, estaría cerrando por ahí. Muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Empiezo? Sí, sí. Bueno, bien, mi propuesta es un proyecto que le propuse a una de las profesoras de literatura. Yo soy de Canelones, trabajo en el Liceo Rodríguez de San José y trabajo en Canelones también. Y bueno, en esta propuesta la hice en un primero vez de un colegio. Ahí lo hice sola porque, bueno, el profesor de literatura no coincidíamos mucho, y en el de Rodríguez sí, y la profesora súper predispuesta, divina. Y bueno, se me ocurrió que el tema de yo soy muy lectora, y vi que eso estaba como perdiéndose un poco, y digo, bueno, tengo que llevar a los estudiantes al aula. Pensando en esto un poco de los tiempos a veces de la unidad, y eso yo hago paralelamente en primero vez, siempre un proyecto, se me ha ocurrido hacer proyectos con libros. Este año estoy trabajando el libro de Merlí, de la serie. Uh-huh. Y bueno, este año le propuse llevar un libro o la lectura a la primera prueba semestral que tiene primero EMS, y después terminarlo en un proyecto amplio, que no es en realidad segunda prueba semestral en primero EMS, pero era como un cierre y también le da otro valor a todo lo que habían hecho. Bueno, el proyecto es lectura, pensamiento y reflexión filosófica a partir de un libro elegido. ¿Qué significa un libro elegido? Que en realidad ellos tenían que elegir un libro que les gustara sobre lo que quisieran. ¿Sí? Porque eso también le daba a ellos una motivación y no sentirse tan obligados a leer algo que nosotros les lleváramos. ¿Sí? Bueno, esta propuesta integra filosofía y literatura mediante lecturas significativas para desarrollar el pensamiento crítico y la autonomía estudiantil. El proyecto inicia con la elección libre de un libro en la biblioteca institucional. ¿Por qué la biblioteca? También para fomentar esto de que ellos no saben cómo ir a elegir un libro en una biblioteca. O sea, ven ese espacio para charlas, o a veces lo ven como ajeno también. Entonces, bueno, se dedicó toda una jornada a que ellos fueran en grupos de 3 o 4 a elegir libros. Habían alumnos que estaban ratazo, aparte ratazo porque era como un mundo nuevo donde querían ver dónde estaban los libros, cómo se ubicaban. Bueno, algunos los teníamos que ir a buscar y todavía no habían elegido porque había tanta variedad. Ellos totalmente como disociados de ese mundo. Son muy interesantes. Bueno, también poder habitar el espacio de las bibliotecas institucionales que estaban bastante abandonadas. Algunos, no tenemos muchos alumnos que lean, pero sí, que son lectores habituales y que ya tenían libros en sus casas. La idea era no que trabajaran con libros que ya habían leído, sino con libros nuevos. Y algunos, bueno, trajeron de sus casas algunos libros. Bueno, la primera prueba semestral, ¿sí? Desde el punto desde el lado de literatura, se trabaja con paratexto, o sea, la parte de literatura era todo lo que implica el programa de ella. Con paratexto para posicionar al alumno como un lector activo, capaz de decodificar información compleja
Ellos elaboraban fichas de lectura en la que aparecía el título del libro, autor, fragmento, fragmento del libro elegido. Ellos tenían que elegir hasta el momento, la primera prueba semestral, un fragmento de lo que ya hayan leído. ¿Sí? Con ese fragmento generalmente iban a trabajar para la prueba de literatura y para la de filosofía. Literatura le exigía también temas e ideas centrales seleccionadas por el estudiante y construir la sinopsis del libro. Para esto se dedicaba todo, esto se hacía toda la clase, mayormente. Los estudiantes tenían que construir una carpeta o portafolio en la que aparece todo lo solicitado, más la ficha que yo les doy para la primera prueba semestral, que ahora se las iba a mostrar, con el fin de que todos se encuentren en el mismo lugar. Y ellos hicieron estos portafolios, ¿sí? Que le daban como la carátula del libro, ¿no? Era como una bitácora también que ellos llevaban. Este que ven acá, esta es una manija real que le puso la alumna, porque era una puerta que se abría a un mundo, decía ella. Ahí tenemos los libros Sobrenatural de Voces Anónimas. Ese libro fue como, muchos eligieron esos libros. Después hay uno acá que dice Diarios del Tarot, que estaba muy bueno. Muchos libros entre las adolescentes de historias de amor, de romance, y eso estuvo genial porque después interpelar el romanticismo y el amor, les voy a mostrar después un ejemplo que estaba muy bueno. Bien, el enfoque filosófico de la primera prueba semestral era permitir interrogar el texto y plantear problemáticas basadas en temas que ya veníamos dando, ¿no? El tema de, el origen de la filosofía de Jasper, que era la duda, el asombro y las situaciones límites. Al revés me quedo ahí porque es el asombro y la duda. Problemas y preguntas filosóficas. Eso. Y entonces yo les daba esa ficha que aparece ahí, que no se ve muy bien, pero acá yo les puse lo que dice la ficha. Ellos deberían de seleccionar el fragmento. Esto se hacía en clase también. Si no se terminaba, se les daba un tiempo más, pero lo importante era que ellos lograban terminar y que ya fueran como ubicándose hacia dónde iban después para el book trailer final. ¿Qué le hizo pensar ese fragmento? ¿Por qué ellos seleccionan ese fragmento? Lo tenían que escribir en la hoja. Porque, ¿qué pasa? También esto después algo que utilicé este año, la coevaluación, donde ellos, para la corrección, tenían que leer sus propios trabajos en la clase. Y entonces ellos tenían que leer el fragmento y tenían que leer todo el trabajo que hicieron, para que como que la lectura o su libro no quedara en la nada, ni su prueba tampoco. Tenían que relacionar qué idea de la filosofía se relaciona con la lectura, esto del amor al saber, el pensamiento crítico, las ideas de asombro, dudas, situaciones límites, y explicar por qué ellos decían que esto se relacionaba con estas situaciones, o con este fragmento. ¿Qué problemas filosóficos pueden plantear a partir de lo que ellos seleccionaron? ¿Y qué preguntas surgían a partir de eso, tanto del problema como del fragmento? Aparecieron temas de la soledad, el amor, la amistad, problemas intrafamiliares, el tema de, lo sobrenatural también. Habían dos estudiantes, estos eran dos grupos, trabajaron el Principito, también ahí había mucho para despegar, y utilizaron la frase o el fragmento de la rosa cuando él se encuentra con la rosa. Después les voy a mostrar uno que trabajaron los Juegos del Hambre, todo el tema del poder, lo político, todas esas preguntas y esos problemas ya empezaban a aparecer a mitad de año. Después, se potencia por este proyecto la lectoescritura mediante fichas de lectura y actividades que otorgan independencia y técnicas de estudio fundamentales para el proceso. Por ejemplo, la lectura en sus hogares, involucramiento de la familia en varios casos. Se nos dio varios casos de que vinieron alumnos a contarnos que se ponían a leer el libro mientras cenaban o mientras sus madres. Me acuerdo de un caso especial de una chiquina que después participó en un concurso de escritura en México, ese el año pasado, a raíz de todas estas cosas. Que se ponía, cuando la madre se ponía a cocinar, ella le leía el libro, iba discutiendo. Y me pasó que en el colegio, a fin de año, que presentamos estos book trailers, se me acercó una familia, ya estaban preguntando por mí, y los abuelos me felicitaron por esta propuesta porque dice que se les abrió una instancia donde los martes se juntaban a leer el libro y lo analizaban.
y que no tenían un recuerdo tan vivo de la filosofía a partir de las experiencias que habían tenido con sus hijos en la asignatura y que les llamó mucho la atención y que estaban muy, muy copados en la lectura con la nieta. Y bueno, y también el acompañamiento de nosotros de crear un hábito de lectura diaria de 20 minutos o momentos libres en lugar de utilización del celular. Yo tengo una particularidad que en mi aula no se usa. El celular se guarda, solamente se usa en los momentos en que yo necesito que se use y lo llevan muy bien. O sea, se guarda en la mochila y se termina, ni siquiera se deja en el banco. Entonces, cuando se terminaba una actividad, ellos tenían que andar con el libro siempre en la mochila. Entonces te dicen, ¿puedo sacar el celular? No, sacaban el libro. Y muchas veces lo encontrábamos en los pasillos leyendo el libro y era como para nosotros una satisfacción tremenda. Y a veces les dábamos 20 minutos o 10 minutos en el aula para que se pusieran a leer los libros, porque había alumnos que, bueno, mucha resistencia a la lectura, muchos no saben, nunca habían tenido un libro en sus manos. Era impresionante, para nosotros nos llamaba mucho la atención. Y alumnos que vinieron y nos dijeron, es la primera vez que leo todo un libro completo. Eso también era como, estaba muy bueno. Después, bueno, el proceso de todo esto culmina a fin de año en un book trailer creativo y exposición del mismo a grupos de la institución. En el Liceo Rodríguez, donde trabajé con la profesora de literatura, hicimos exposición de estos book trailers, que ahora les vamos a mostrar algunos, y de los portafolios que hicieron, a los estudiantes de noveno, que son los que a futuro, o sea, este año tienen filosofía, y hoy los tengo este año y recuerdan esa actividad también. Y bueno, donde los estudiantes resignifican su obra elegida aplicando una mirada filosófica propia y original. En definitiva, se busca que los alumnos se reconozcan como lectores críticos, capaces de dialogar con el mundo a través del objeto libro. Bueno, acá están algunas las pautas que nosotros les dimos para la creación del book trailer. ¿Sí? Esto estaba todo en Canva. Ahí el book trailer lo que debía incluir: presentación del libro, argumentos sin contar el final, el fragmento, podían elegir el mismo fragmento de la primera prueba semestral o elegir otro porque ya habían avanzado en la lectura. Bueno, la mirada filosófica, o sea, qué preguntas o problemas filosóficos surgen, cómo se relaciona con la identidad o problemáticas adolescentes. Queríamos que relacionaran todo lo vivido con el libro con las problemáticas que ellos mismos planteaban. ¿Qué enseñanza o reflexión le dejaba el libro para la vida? Y como eso se podía hacer con cualquier libro, ellos habían algunos que tenían que pensarla mucho, sobre todo con el tema de lo sobrenatural. Les costó un poco más. Bueno, tu toque creativo, usar música, imágenes, memes o actuaciones, siempre vinculados a lo filosófico. Estos eran los criterios de evaluación: claridad, capacidad de formular preguntas, relaciones con los ejes temáticos del año. Recursos expresivos, o sea, acá también incluíamos el tema del DUA con la inclusión, ¿sí? Que el video tenía que tener voz, texto, imágenes, música, subtítulos, podían usar lenguaje de señas si alguno se animaba, lectura en voz alta, dramatización, collage visual, todo eso que pudiera cualquiera acceder a lo que se estaba trabajando. Expresión personal y reflexiva. Ahí, bueno, está la profe de literatura como que marca un poco el orden del video, que lo primero que tenían que poner, mencionar el título, el argumento, después el desarrollo y el final, que terminaba con alguna pregunta donde invitara a los que estaban viendo el book trailer a leer el libro. Bueno, estas eran las etapas de evaluación, las presentaciones, y acá en este enlace que dice book trailer se subían a CREA, ellos mismos subían el video. Y acá lo que traje, puedo mostrar dos ejemplos, demoran 2 o 3 minutos, uno del Liceo de Rodríguez y otro del colegio. Este es del Liceo de Rodríguez. Ay, espero que el sonido ande porque mi entrada es como medio complicada. Bueno, ahí dice que cada alumno pone su video en la dispositiva distinta para poder hacerlo, de venir a los ítems. Bueno, acá van a ver que están todos, algunos pusieron sus rostros, otros no. Y este es uno de los book trailers que queríamos destacar, bastante completo. Quiero ver si... ¿Qué pasa?
estudiante de teoría de segundo. Y en este trailer voy a presentar el libro Los ojos de la luna de la autora Ana Quema. A continuación presentaré brevemente la obra. El libro trata sobre dos jóvenes los cuales por cosas del destino se cruzan una noche en París. Conectan rápidamente. Bueno, está. Eso es uno de los trailers. Me encantaría mostrar un montón más porque para mí hicieron un tremendo trabajo. Sobre todo el otro que tenía para mostrar era sobre el del libro Los Juegos del Hambre. Bueno, que ella ya le da un enfoque más político y todo, la alumna. Y en realidad es ella hablando, mostrando, y que también es súper interesante. Cierro por ahí, ¿no? Bien. Muy bien, qué linda voz que tenía la chica. Ay, sí, ella es. Muy linda la voz, ¿eh? Sí, sí. Muy dulce. Bueno, mi nombre es Angie, yo soy Angie, no sé cómo quieran, porque en esta cuestión filosófica uno ya no sabe ni cómo va a presentarse. ¿Quién soy? Bueno, soy docente egresada en Instituto de Formación Docente de Melo, que no es un detalle menor, porque soy estudiante semilibre, y cuando hablamos y discutimos de la descentralización, justamente la formación docente es una de las profesiones que está más descentralizada, entonces creo pertinente decir que soy docente egresada del IFD de Melo. Bueno, nosotros traemos, cuando Basilio se venía en el 94, Dolina nos regalaba uno de los programas que nos interpeló a Matías y a mí, que fue... Yo soy Matías. Matías. Y ya le doy la posta a Matías, que nos interpelaba, y nos dejaba una frase que dice, a la gente le gustaría haber leído, no quiere leer, le gustaría haber leído. Y a partir de esa frase nosotros nos dejamos interpelar. Él se va a presentar y va a decir, pero a mí me interpeló desde mi aula de filosofía, cómo de alguna manera van supliendo este ejercicio que es la lectura y el encontrarse con esto tan forzoso o trabajoso, dijera Dolina, ¿no? Bueno, ¿arranco? Sí, Bueno, mi nombre es Matías Fernández, soy estudiante de Psicología y de la carrera de Doctor en Medicina, dos cosas que tienen que ver pero no tienen nada que ver, no sé por qué, pero por algo fue. Y nada, nos dejamos interpelar por Dolina y salió esto, tipo, Angie, necesito hacer esto, quiero que me acompañes y vamos arriba. Y esto nace un poco por lo que decía Claudia hoy, soy lectora y eso se está perdiendo un poco. A mí me pasa lo mismo. Y en una de mis clases también escuché a una compañera hablar de un libro, no me acuerdo cuál era, pero decía, che, yo leí en un libro tal cosa. No, mentira, en realidad vi un video del libro. Dije, ok, averigüemos por qué está pasando esto. Como introducción, ¿qué es La venganza será terrible y por qué lo elegí? La venganza será terrible es un programa de Alejandro Dolina que él diría, han pasado 41 años y aún no sabemos cómo definirlo. Básicamente es un programa radial que se transmite en Radio Continental en Buenos Aires y en Radio del Sol para acá, para Uruguay, y además tiene el formato podcast para Spotify y YouTube. A día de hoy tiene 41 años, su primera emisión fue en Radio del Mundo bajo el nombre Demasiado tarde para las lágrimas. Se conformaba en ese entonces por Dolina y Dorio. Para Alejandro Dolina, básicamente se basa en 4 pilares fundamentales: el debate misceláneo, la divulgación artística, el humor y la música en vivo. Nuestro punto de partida va a ser la expresión que ya hizo mención Angie, y la gente no quiere leer, quiere haber leído. Básicamente esta expresión nos permite problematizar una transformación característica de las sociedades contemporáneas en la que la experiencia cultural parece desplazarse progresivamente hacia un resultado simbólico. En este sentido, el interés ya no radica exclusivamente en la experiencia, sino en el reconocimiento social o también en procesar la información más rápido. Ya no vamos a entrar en eso. Nada. Básicamente lo vamos a abordar de 2 perspectivas, la psicología, que básicamente es mi área, o intento que sea, o robo con eso, todavía no sé, y después Angie con su perspectiva filosófica. Básicamente la pregunta que hace es, si no hay experiencia, ¿qué sujeto construimos? Y después, si podemos, intercambiamos.
En el fragmento del programa del 94, conducido entonces por Dolina Stronati y el licenciado Gabriel Rolón, Dolina reflexionaba sobre el carácter fatigoso de la lectura y utilizaba como ejemplo a los monjes de la Edad Media, quienes tenían la tarea de leer por lo menos 24 horas por semana, incluso durante las comidas. Por eso traía lo que decía Claudia recién, perdón, porque me hizo acordar mucho a mi experiencia y a este programa en particular. Básicamente explica que leer siempre fue un esfuerzo, y no es algo propio de ahora. Básicamente lo que dice es que en los tiempos modernos nosotros no queremos tener ese carácter fatigoso de la lectura y queremos tomar atajos. Explica que el lector moderno, ansioso y falto de paciencia, busca la satisfacción rápida de poder decir que conoce una obra, pone el ejemplo de Los Miserables o Crimen y Castigo, y evitar el proceso trabajoso y placentero de la lectura real. Esto es más o menos lo mismo. Ahora, ¿qué tengo que ver yo, Mati de 22 años, con algo que dijo un ñato ahí por el 94? Este desplazamiento se vuelve especialmente evidente en el contexto de la cultura digital, donde aplicaciones como Spotify, Letterboxd, Goodreads permiten registrar, cuantificar y compartir consumos culturales, transformando la experiencia en un objeto comunicable. Ahora, lo vamos a abordar desde diferentes perspectivas de la psicología. Acá, por ejemplo, tenemos la psicología social, que dice que el sujeto no es una entidad aislada, sino una construcción relacional. Y como sostiene George Smith, el yo se constituye a partir de la internalización del otro generalizado. En esta línea, Goffman propone que la vida social puede entenderse como una representación teatral en la que los individuos gestionan la impresión que generan en los demás. Yo les juro que esto todo va conectado con el aula, solo ténganme paciencia. Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, el fenómeno puede analizarse a partir de la distinción entre dos sistemas que fue propuesta por Daniel Kahneman, y acá volvemos a lo que decía Germán hoy del deterioro cognitivo, así que no me va a quedar otra que darte la razón. Básicamente dice que la lectura profunda requiere el sistema 2, que es un poco más complejo en términos de poner, si querés llamarlo de alguna manera, paréntesis. Yo soy muy mal hablado porque no me gusta generar conocimiento en lenguaje académico. Para mí la generación de conocimiento va por otro lado, en cosas de que yo te puedo decir de che y vos, básicamente. Básicamente, Kahneman decía, el sistema 2 es mucho más trabajoso, requiere más gasto cognitivo, por ende, nosotros lo tratamos de evitar con el sistema 1, que en realidad lo que hace es tratar de saltarse o buscar estrategias para saltarse todos los gastos cognitivos, lo que nos genere gastos cognitivos. En contextos de sobreabundancia informativa, la atención se vuelve un recurso limitado, esto lo decía Simon, lo que favorece estrategias de bajo costo cognitivo. Desde el psicoanálisis, el principio del placer, formulado por Freud, indica que el sujeto tiende a evitar el displacer y buscar gratificación inmediata. O sea, no quiero lo que me hace mal, obviamente quiero lo que me hace bien. En este sentido, evitar el proceso de la lectura puede interpretarse como una forma de evitar el esfuerzo psíquico. El concepto de simulacro, desarrollado por Jean Baudrillard, bueno, ese mismo, resulta central para este análisis. Según el autor, en la sociedad contemporánea la representación puede sustituir a la realidad. Uy, qué largo me quedó esto. Pierre Bourdieu señala que el saber cultural funciona como un marcador de distinción social y capital simbólico. El haber leído otorga nobleza cultural literaria como una solidaridad social disfrazada de solidaridad intelectual. Erving Goffman complementa esto al analizar la presentación de la persona, donde el individuo gestiona las impresiones que causan los demás, actuando el papel de persona culta. En la era de la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, donde los compromisos a largo plazo se disuelven, el libro sólido es reemplazado por el fragmento efímero, o como hacía referencia a Dolina también, los libros condensados, y la cultura se convierte en lo que Baudrillard
llamaría un simulacro. Las pastillas de la cultura, a la que hace referencia también Dolina, son signos vacíos que ya no remiten a una realidad profunda, sino a una hiperrealidad de consumo masivo. Bueno, la lectura versus TikTok y la inteligencia artificial. Acá entramos al aula y Cristina Corea en 2004 hacía una comparación entre lo que es la subjetividad pedagógica y la subjetividad mediática. Lo que hacía era comparar los procesos del aula con el zapping televisivo, que hoy lo podemos reemplazar a TikTok y el scroll masivo. Según lo que planteaba Kahneman, podemos decir que la segunda actividad es mucho menos costosa en términos cognitivos y la primera actividad, o sea, la lectura, requiere concentración, atención, ritmo lento y resistencias a estímulos inmediatos. Bernard Charlotte definía al saber como una relación con el mundo, con los otros y con uno mismo, estableciendo 3 figuras de aprendizaje. Sí, vale. Bueno, aquí desde el aula, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de sujeto se está produciendo en esta cultura que no necesita experimentar para transformarse? Entonces tenemos una erosión de la experiencia, ¿no? De esta experiencia que está atravesada completamente por una cuestión de la inteligencia artificial, pero no aborreciendo esta inteligencia artificial, sino del escroleo continuo que tenemos esta sobreinformación. A partir de esta sobreinformación nosotros tenemos una lógica de la inmediatez y de la productividad que van a gestionar de alguna manera estos estudiantes ansiosos que nosotros tenemos dentro del aula y que no les permiten la verdadera concentración a lo que es el ejercicio de la filosofía. Porque la filosofía requiere moverse de ese espacio de dopamina de todo el tiempo y sentarse a pensar. Y el pensamiento, la lectura, la reflexión es algo muy trabajoso, a los cuales los estudiantes generalmente evitan ese espacio. No digo solamente estudiantes de Ulises, sino que en realidad todo aquel que se quiere ver interpelado por una lectura. Entonces yo tomé en realidad a 3 autores, tomé a Walter Benjamin con su ensayo de experiencia y pobreza, tomé a Han con el No Cosas, que en realidad justamente por la pérdida de este orden terreno, por la sustitución del orden digital, y luego a Marina Garcés con su ensayo de nueva ilustración radical. ¿Qué es lo que busca de alguna manera? Y obviamente a Marx con esta capitalización de nuestro tiempo de ocio. Todo tiene que ser productivo, tenemos que estar generando productividad todo el tiempo. Entonces, Benjamin, con esta pobreza de la experiencia, nos va a plantear de alguna manera que vamos quedando como un mundo vacío, porque estamos totalmente sobresaturados de estímulos y aquello que requiere realmente una reflexión profunda y que me tiene que interpelar, queda totalmente apartado, porque en realidad yo lo que necesito ahora es el like de mis redes sociales. Necesito ver de qué forma esto se vincula conmigo y paso a ser yo y me voy a sustituir por ese espacio. ¿Qué tiene que ver la lectura con esto? Bueno, Dolina utiliza una metáfora que dice que si las personas, si se vendieran en la farmacia de la esquina inyecciones y pastillas, que nos dijera que ese va a ser el conocimiento que yo tengo, es decir, mira, te ofrezco Cumbre y Borrascosas, te ofrezco Crimen y Castigo, tomá. Las personas contentísimas irían y las tomarían. Las pagarían, porque les encanta decir que leyeron. ¿Vos leíste tal cosa? Sí leí. ¿Y qué dice? Y dice tal cosa. Y basta. No importa hacer una referencia real a lo que es el texto en sí y tampoco la construcción subjetiva que tengo yo con ese texto que no es la misma con el otro. Por eso desaparecieron los clubes de lectura. En el interior, ¿no? Claro, acá en Montevideo hay. ¿Qué demás? Acá no hay. Allá en Melo no hay. Entonces, porque esta interpelación subjetiva ya no existe. Es suplida completamente, se suple por esta otra que es la de querer haber leído. Entonces dice, bueno, ¿cómo lo hacemos a esto? Hoy no tenemos estas pastillas, ni tenemos estas inyecciones, pero tenemos los scrolls de 60 segundos que me dicen de qué trata el libro. Y si me da la idea central, fantástico, ya eso es suficiente. Como la intervención que hacía el compañero hoy, ¿no? Que no está, pero que decía,
bueno, tenemos que sintetizar los textos filosóficos. No, vos decís, ¿cómo voy a sintetizar un texto? Bueno, eso serían las pastillas y las inyecciones que Dolina menciona en el 94 y que nosotros la vivimos fuertemente en este siglo XXI, ¿no? Y bueno, y Hans justamente va a hacer esto, va a decir, bueno, perdemos este orden de lo físico, de la interpelación subjetiva, y se pasa todo a un orden digital. Si lo vi en TikTok y en IG, si no lo vi en TikTok y en Instagram, no existe. En vez de pienso y luego existo, lo veo en TikTok y en Instagram y después existe. Si no lo vi ahí, profe, no tengo ni idea qué es esto. Porque en realidad empieza a perderse este orden de los libros, ¿no? De aquello que es tan necesario de la interpelación subjetiva de conmigo y la lectura. Ni que hablar de los mediadores, ¿no? Que vendríamos a ser nosotros dentro del aula. Y bueno, y Garcés habla justamente de esta anti-ilustración, haciendo referencia, ¿no? De que la pérdida de la capacidad del sapere aude, ¿no? Que Kant proponía del ser crítico, de la construcción del pensamiento crítico, que en realidad ya no lo tenemos y que vivimos en una retroutopía, esto que Bauman, ¿no? Se publica póstumo, es decir, que bueno, que siempre lo anterior era mejor y lo futuro está todo un caos y yo no visibilizo un futuro posible. Y bueno, de alguna manera yo creo que sí, ¿no? Para eso está el aula de filosofía, para construir sujetos críticos y fomentar una mayoría de edad y salir de esa minoría que tanto se promueve a partir de los vínculos con las redes sociales. Así que nada, eso por ahí. Gracias. Bien, entonces abrimos la conversa para ir construyendo entre todos. La película después se va a caer. Sí. Primero, esa frase, mi pareja actual fue una de las primeras cosas que yo había se anacronizado por ella. Le mandé ahora grabación y se puso como loco. Y después, ¿qué voy a hacer? A mí me gusta ser muy autocrítico con nosotros los profes también. De hecho, soy bastante malvado con nosotros los profes. Y en el 2014 leí Política de la Amistad de Derrida, que me provocó una crisis fatal con mis amigos, con mi familia, con todo. Y hablando, vieron que la mesa de exámenes son para que los profes hablemos de las cosas que no hablamos todo el año, ¿no? Y estaba hablando con un colega y me decía, sí, tal cosa, Derrida, tal cosa. Y yo empecé, digo, eso es todo, eso es la nueva pastilla Darío Stanraiver. Le digo, loco, me está diciendo todo el video de Darío Stanraiver sobre política de la amistad. Profe, colega de filosofía, no había leído el libro. Ahí está la pastilla de Dolina, salado, increíble. Y después, por otro lado, yo creo que Crítica a los Saberes tiene que ser un espacio autónomo, todos lo decimos. Hace como 3 o 4 años, yo creo que fue prepandemia, la jornada prepandemia, que hablábamos de eso, de pelear por un tercer año con Crítica a los Saberes, o lo soñé, o no lo soñé, pero está, eso, antes de que pidan la palabra, porque después ya... Sí. Escuchamos más palabras. A mí me gustaría plantear una pregunta en realidad, teniendo en cuenta que la mayoría de acá son docentes, o eso entendí, bueno, ¿qué herramientas les dejan o les dejamos a los gurises para aprender en este contexto? Yo siempre cuento la misma historia, o sea, este semestre en realidad, cursando ética y deontología en Facultad de Psicología, la mayoría de los docentes te dicen, déjate atravesar por la lectura. Que la lectura se vuelva una experiencia, en palabras de un autor que es Carlos La Rosa, dejarse atravesar, que sea lo que me pasa con lo que pasa. Bueno, ¿qué herramientas le dejamos a los gurises? Porque, yo qué sé, en contexto facultad, te ponen 9, 10, 12, 14 textos por clases, y es tipo, bueno, ¿me tengo que dejar atravesar por la lectura o tengo que cumplir con la materia? Buena pregunta. ¿La puedo responder de forma personal? No, digo, en forma personal en el sentido de que esto de la lectura y los tiempos de la lectura. A mí como docente me pasa que
a veces estoy cruzada por la ansiedad de querer leer cosas, ¿no? Pero es tanto que realmente no podés. Es más, y además hay dos trabajos distintos, ¿no? Una cosa es leer para uno y otra cosa es leer para poder pensar una clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En verano, sí, pero pasa que cuando vos la tenés que... Claro, yo la separo, ¿por qué? Porque te puedo decir, mirá, en verano me llevé un libro, ¿no? Para leer, con El deseo postcapitalista de Fisher. Me atravesó la lectura. Yo te diría que lloré en unas partes del libro. Y yo creo que eso es que te atraviesa la lectura. Lo digo de verdad. Es decir, en un momento más mi padre me miró y dice, ¿qué estás leyendo? No, estoy acá con el goce del obrero, le digo yo, ¿viste? El capitalismo dividinal. No, es verdad, lo digo de verdad. Ahora después dije, ¿cómo se puede articular? Ahora, después viene, ¿cómo articulo esto para llevar algo a la clase, ¿no? Entonces ahí ya al final, ¿qué hago? Desplazo y me quedo con lo que me pasó a mí, me quedo con lo que, no, pero que después ya articularlo es otra tarea más. Ahora me está pasando, por ejemplo, que vengo leyendo en el ómnibus, pero con ansiedad. ¿Por qué? Porque quiero tratar de trabajar una filósofa, ¿viste? Entonces estoy leyendo La promesa de la felicidad de Sara Ahmed, pero son 500 páginas. Ahí va. Sos malo. Pareces un profesor analítico que tuve que dijo, escribe 500 páginas para decir 4 cosas. Entonces en un momento dije, yo me doy cuenta que acá hay algo interesante para poder llevar algo diferente a la clase, ¿no? Pero digo, ¿qué hago? Entonces dije, bueno, leí toda la introducción, paso 500 páginas, vos en el ómnibus, un rato en tu casa, ¿no? Por poco en el celular, no te digo en el baño, pero estamos ahí. Y después que dije, voy a leer la conclusión. Entonces voy a leer la conclusión para ver después hacia arriba, porque claro, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que me atraviese. Yo creo que el libro ya de alguna manera algo me atravesó, pero después está la reconstrucción de lo que vos llevás a la clase. No me estoy justificando. Creo que ojalá nadie acá tiene tantas horas disponibles para la lectura, pero sí creo que es interesante eso que vos decís de que la lectura te atraviese. He hecho como un ejercicio mínimo que he intentado estos 2 años, me cansé un poco de la fragmentación y me tiré a dejarle a los estudiantes textos más largos, ¿no? Más allá de que haya partes que capaz a veces nos salteamos, ¿viste? Y por ahora al final no ha pasado cosas graves. No han pasado cosas graves. Y los estudiantes creo que han encontrado una riqueza, ¿no? Dice, acá hay un montón de cosas, Y eso ya es suficiente. Gracias por decirme poco. Yo lo utilizo y me pasó algo parecido con ella. Sí. Tenía 3 elementos, pero voy a empezar por el final, por la pregunta de Matías. Me hacía pensar en un texto que tradujo Mauricio de Stéphane Doyer sobre la educación filosófica en el FEDON y no recuerdo el título del texto de Doyer, pero sí recuerdo que Doyer toma, digamos que se fijaban en los detalles de las palabras cuando Fedón y Eryxímaco se encuentran yendo a visitar a Sócrates en sus últimos momentos. Y Eryxímaco, que era más bien un pitagórico, le dijo que él iba con el objetivo de recibir lo último, la última lección del maestro. Y Fedón le dijo que iba a ser afectado. Y el verbo es zaumazo. Y Doyer tomaba eso como los 2 campos, digamos, donde uno puede trabajar. Y siempre me interesó ese argumento porque uno no debe olvidar que también tiene que afectar. Y por ahí capaz que también
eso abarca la cuestión de los hábitos de lectura y el deseo de leer, más allá del haber leído, que es más bien un problema social, ¿no? Después también me preguntaba, escuchando a Santiago, si no conocía el texto de Lippmann, pero sí me ha interesado mucho esas etimologías y las utilizo. Me parece que son clave para entender un poco nuestro trabajo. Pero te preguntabas, o te quería preguntar si en esa familia de raíces griegas, no tomabas en cuenta también una que viene a jugar un rol problemático en esa trama, que es Crisis, que también es una derivación tal vez incluso más primitiva que Crinain. Y también en términos de que justamente, como vos bien señalabas, la metáfora del cribador, del tamizador, y en esa metáfora el tamiz, me pregunto, creo, vendría a ser el conjunto de criterios. Y a mí, cuando me gusta tomar estas metáforas, me gusta preguntarme con los estudiantes de dónde vienen nuestros criterios, cómo se construyen, quién nos los provee, por qué elegimos unos y no otros. Y ahí me gusta incorporar la noción de crisis, porque también la crisis es una separación en sí mismo, ¿no? Entonces siempre llego un poco a la idea de que el trabajo de la filosofía es justamente poner en crisis los criterios con los que realizamos toda crítica, ¿no? Y por ahí ese era un poco el comentario. Y bueno, nada, la última era justamente con Benjamin en Experiencia y Pobreza, que me parece súper interesante y también como muy asequible para trabajar en el liceo, ¿no? Porque es un texto breve y que tiene 100 años ya, ¿verdad? Pero parece como muy actual, o demasiado actual. Pero las pobrezas de experiencia hoy en día pasan por otro lado, ¿no? Y es realmente algo que interpela. Justamente vos hablabas del sujeto. Una vez hace un par de años trabajé ese texto con un sexto artístico y estaba de moda una canción de un chico de Las Piedras que se llama Juaco de las Piedras, de Piedras Blancas. Y yo se los mostré, ellos se sorprendieron porque como yo escuchaba el Juaco de las Piedras. No es que yo lo escuchara, simplemente me había enterado un poco, obvio, ni que hablar. Me impactó mucho Juaco Las Piedras porque venía a cuenta de la pobreza de experiencia, porque lo que cuenta en su canción más conocida es que él se consiguió una remera del Paris Saint-Germain y con eso tenía más éxito con las chicas. Y para mí eso era una prueba clara de la pobreza de experiencia de la actualidad. Sí, total. Bueno, Joaquín, un genio total. Sí. Agamben también toma el ensayo. Claro, sí, total. Sí, y Han también, que le encanta. Escribir textos breves sobre otros. Nada, y que también hay un librito que es un análisis de experiencia y pobreza. Pero pensando en Benjamin, cómo él observaba, ¿no?, su realidad, y él veía como la pregunta: ¿quién está narrando lo que pasa? ¿Quién está diciendo lo que está pasando? ¿Quién es el encargado de narrar este presente? Que él no encontraba, ¿verdad? Y en ese ejercicio de caminar por la ciudad y observar, a mí me llamaba un poco la atención en términos de la pobreza de experiencia, que si Benjamin caminara por 18 de julio, por ejemplo, le llamaría mucho la atención las tiendas con pantalones rotos. Me imaginaba que como no nos damos cuenta por qué la gente compra pantalones rotos.
y que yo interpreto que es como justamente la gente gasta platales en pantalones rotos, justamente como un síntoma de pobreza de experiencia, casi como haber leído. Es decir, me compro un pantalón roto porque no he vivido y no lo he gastado, no se me ha roto porque no tengo aventuras, no voy a ningún lado, no voy a la montaña, no me caigo, no tengo accidentes, entonces mis pantalones están todos sanos. Entonces me compro pantalones rotos casi como un espejo de haber leído, ¿no? Como haber vivido, ¿no? Viste que casi el sentido Tendríamos como de 5 caminarse, ¿no? Recorre la calle y va. el compañero va a ordenar. Tendríamos como 5 minutos para cerrar. Perdón, así le damos el espacio a Mauricio y permitimos para con el almuerzo y seguir con la tarde. Isabel. ¿Quién va, Isabel? ¿Había alguien antes? ¿Había alguien antes de Isa? No, creo que no vos. No. Yo hago nota. Acotaciones. A pie de página. No, algo que tiene alguna relación también con lo que decía Fernando, que digo, primero me parece buenísimo que Crítica de los Saberes viva y luche, ¿no? Es decir, en el sentido de que, bueno, hacen 20 años del plan 2006, pero Crítica de los Saberes es del 2003, digamos, del plan TEMS de 2003, tan discutido y polémico, pero que tenía Crítica de los Saberes en los 3 cursos, con unos programas que si pueden verlos, véanlos, porque son muy buenos, cada curso tenía su programa, y que además, bueno, surgió, digamos, a propuesta de los profesores, de la asociación de la AFU, es decir, que hay un trabajo de construcción ahí que estaría bueno que no se perdiera. Bueno, y la idea de función filosófica, que se la debemos a Mauricio acá presente, no a Mauricio, pero bueno, que está en esos documentos de AFU del 2003. Entonces, bueno, me parece buenísimo, incluso está interesante eso que vos decís de la dificultad de separar los espacios, es decir, siempre fue, digo, como todas las cosas nuevas, también tuvo sus polémicas y había detractores y defensores, digo, hay un trabajo interesante de Silvana Capano sobre la implementación de Crítica de los Saberes y todas las discusiones que se dieron, incluso lo de interdisciplinariedad y todo eso. Y después, bueno, en relación a lo de Lippmann, que es un texto que está muy bueno y que es interesante trabajarlo también, pero también veía eso, ¿no? Es decir, como la limitación de que, es decir, de no reducir el concepto de crítica al aspecto formal, digamos, ¿no? Es decir, muy en el estilo de los yanquis y en el estilo de Lippmann también. Es decir, no porque eso no tenga que estar, porque es fundamental, pero sí, bueno, ver las condiciones de posibilidad en las que se formulan los criterios, es decir, el trabajo de fondo, es decir, los criterios son políticos, sociales, bueno, ahí hay que hacer un trabajo de crítica, de problematización, y que los programas de Crítica de los Saberes lo tienen mucho, es decir, esos 3 originales. El de ahora no lo tengo tan presente, digamos, cómo quedó, me parece que quedó medio como una ensalada, pero igualmente, bueno, como que también se puede tomar. Y en relación a lo de experiencia también, y a este último ejemplo de los pantalones rotos, que vos citabas a La Rosa, y el propio La Rosa hoy día, que acá mismo, que estuvo en el IPA el año pasado, no sé, él es bastante crítico de su noción de experiencia, no porque no la quiera, y él reconoce, bueno, también el impacto que tuvo, y él tiene todo su trabajo sobre la lectura, que está bueno, pero también justamente lo que él dice es que el concepto de experiencia fue capturado por el mercado, entonces compramos experiencias, entonces es un concepto que ha perdido potencia en ese sentido. Después me acordé por lo de los pantalones rotos, que es más o menos esa idea. También, exactamente. Pero ahora me acordé de Dar a leer. Sí, La Rosa. Y sobre la lectura, el libro de La Rosa, que es muy bueno. Yo creo que él es crítico, van a pensar, esto no. Pero yo creo que si nosotros, yo le sigo sacando un jugo bárbaro en mi clase de concepto de experiencia. No, está bien. O sea, él no lo prohíbe. Pero que a utilizarlo en otro sentido también. Pero entonces, como cerrando de alguna manera y abriendo para la tarde y dándole espacio a Mauricio, como que hemos transitado por las escrituras,
por las lecturas, por nuestros programas como espacio para filosofarlos también. Así que también es bueno escuchar ahora a Mauricio con todos los años que tiene de experiencia y que sigue siendo tan joven de espíritu, que se anima a escribir un libro, porque confían que lo vamos a leer. Entonces, abrir ese espacio breve, porque para bajar a la realidad, estamos en la 1:10 y a las 2 volvemos. Entonces, si no estamos demasiado limitados. Santiago también está donde próximamente lo van a presentar. Luego pues está bueno, que la comunidad lo sepa también. ¿Ah? Bueno, sí, acabo de publicar un libro. Santiago. Igual yo voy a pedir ayuda a AFU para divulgarlo. Bueno, solo un breve chivo. Se llama La Voz del Ser, y la preocupación es, casi a 100 años de la publicación de Ser y Tiempo, pero no es un libro sobre Ser y Tiempo, sino sobre la demanda que dejó Heidegger sobre no dejar caer esa pregunta por el ser, pero cada vez más difícil en cuanto a el tránsito del desarrollo de la investigación tiende a la hiperespecialización, ¿no? De alguna manera, eso tiene como redefine constantemente lo que es la pertinencia y lo que es el método y lo que se puede escribir y cómo escribir. Entonces es un intento agónico, digamos, si vamos a fracasar, hagámoslo por lo alto, por no dejar caer esa pregunta, hacerlo desde las posibilidades que nos da el ensayo y también la meditación, es decir, la meditación filosófica como un estilo de escritura en primera persona. Así que bueno, trato de conectar algunas cosas, siguiendo un poco con la ayuda de un estilo un poco más libre, una escritura que yo llamaría, por usar una metáfora, cetácea, en el sentido de que en cada capítulo hay como una toma de aire, como más poética en todo caso, y luego tratar de una toma de aire e ir a algunas profundidades que requieren otro arsenal conceptual, pero luego en otro capítulo subir a tomar aire de nuevo, y con esas libertades estilísticas tratar de mantener viva esa cuestión de si todavía es pertinente preguntarnos por el ser de todas las cosas. Así que bueno, es y retomar un poco también la cuestión de la gigantomaquia, ¿no? Es una tarea que nos sobrepasa, pero no sé si deberíamos dejar caer. Entonces ahí me pregunto esas cosas, bueno, pero ya lo voy a presentar, y estoy tratando de, incluso si me pueden ayudar también sería bueno para generar alguna presentación más. Estoy preparando una presentación. Gracias. Gracias, Santiago. Bien. Bueno, Mauricio. Bueno, Venite aquí, venite a sentar acá. Venite. Sí, como quiero. Está bien. ¿Esto funciona? Esto no funciona. Funciona. Sí, pues estamos grabando, ¿no? Es para la grabación. Entonces no me funcionan los audífonos. Eso. Yo lo acompaño. Y está bien. No lo dejo solo, lo acompaño. No me dejes solo. Basilio me acompaña. Bueno, yo lo que quería era hacer un poco de propaganda para mi libro Escritos Unidos. Y ahora que ya me hicieron bastante propaganda, van a tener para leer 850 páginas más de las que leyeron. Y otros muchos digan, sí, yo lo leí. Bueno, voy a empezar por leer uno de los acápites de mi libro, que por supuesto no es mío,
sino de Mabel Quintela, y dice así: de Mabel Quintela, mailtumabelcudimag@gmail.com, enviado el viernes del 6 de agosto de 2010 a las 22:57. Para Mauricio Langón. Ahora, compa, lo que quiero, si podés, es que recuerdes ciertas fechas de nuestras líneas de trabajo y juerga en común. Por ejemplo, los años del IPA. ¿Qué escenas te vienen a la memoria de aquel IPA y del grupo nuestro? Tu regreso al país, el proyecto que se concretó en materiales para la construcción de cursos de filosofía. ¿Te acordás de Carrara de Moriciones? Los Vivá, filosofar con niños, educación a distancia, conventuales, Peixoto, Kerber, etc. Bueno, todo eso en no más de 2 carillas. No importa para qué, porque sí. Porque quiero constatar en qué nos fijamos, teniendo como hemos tenido ámbitos de experiencia en común de larga data. En fin, algo parecido a lo que Antonio Machado quiso expresar cuando escribió los versos más tocantes que he leído. ¿Y ha de morir contigo el mundo mago? Los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento. Para decir no es que preciso estas líneas tuyas. ¿Tá? Abrazo, Mabel. Bueno, yo quería leer este texto de Mabel, que después lo usé para uno de los acápites de mi libro, en el cual lo que hice desde 2003 fue ponerme a juntar escritos míos que tenía por ahí en la computadora, en distintos lugares, en carpetas viejas, etcétera, etcétera, y con la ayuda de algún compañero que me siguió un poco, Sebastián Ferreira, al principio, cuando me faltaba el empuje, después la ayuda de un hijo y una nieta para pasar lo que estaba a máquina de épocas en que no existía ni siquiera la computadora, ¿no? Y por supuesto no puse ningún trabajo manuscrito, sino que empecé por los que estaban a máquina. Bueno, el libro solo lo pude completar como libro después que junté una cantera de materiales de unas 1.300 páginas y dije, esto no es un libro, es una colección insoportable. ¿Cómo puedo hacer para hacerlo un libro? Le pregunté al IA ChatGPT. Y por supuesto, lo terminé de construir conversando con el chat todos los días, porque con ninguno de ustedes podría plantearme, che, este lo dejo, lo pongo, este va antes o después. Con el ChatGPT, sí. Me salió un libraco de todas maneras de 850 páginas, que por supuesto no se va a publicar en papel. Los que quedaron al final ordenados por los distintos periodos
en que los que escribí, por el distinto espacio-tiempo en el que escribí. El espacio-tiempo que va del 68, no conseguí escritos de antes, pero seguro que hay, perdón, del 65 al 26, a fines del 25, junté toda clase de materiales. Los unimos con ese criterio, es decir, primero en Montevideo del 65 al 73, después exiliado en Argentina del 73 al 85, después el desexilio en Uruguay, en Solimar, y eso dividido en el periodo que fui profesor en secundaria, fui inspector de secundaria, me jubilé, hace 27 años que vivo de la teta del Estado, lo cual no quiere decir que no siga haciendo algo, pero la parte didáctica, que fue lo que me interesó más al principio de mi jubilación, ya no tiene lugar, ¿verdad? Pero siempre escribí. Entonces están los escritos filosóficos, más o menos filosóficos, que tocan todos los temas habidos y por haber, y añadí una adenda con cuentos, narraciones, experiencias, una saga de dragones, que es lo último que escribí. Y bueno, lo que quería era ponerlo a disposición de ustedes. Está a disposición en mi Drive con un costo, si alguien lo quiere copiar ahí. Si no, los que quieren me escriben a mi mail, mlangon@gmail.com, y me piden que les mande el texto, y entonces yo se los mando y lo tienen. O, más fácil, si tienen acá los mails de los que vinieron, se los mando las 850 páginas y ustedes hacen con ello lo que quieran, pero no lo que harían si fuera en papel, porque no les va a servir. Se entiende. Muy bien. Bueno. Muchas gracias.